Bienvenidos a Minovate, el podcast de minería, innovación y tendencias. El día de hoy les acompaña sus hosts, Francisco Rubina y Miloni Meller. El episodio pasado estuvimos acompañados de Percy y estuvimos hablando bastante sobre minería y aparecieron algunos conceptos que el día de hoy queremos profundizar, como por ejemplo el tratamiento en plantas, y también hablamos sobre un aspecto que era la recuperación y también la flotación. Así que el día de hoy nos vamos a dedicar a continuar nuestra serie más educativa y vamos a hablar sobre el procesamiento en plantas y específicamente la planta concentradora de minería de cobre, que es, digamos, la principal forma de tratamiento que existe acá en Chile. Bueno, a modo de resumen de lo que vimos en los capítulos anteriores, recuerden que habíamos identificado a través de la prospección y la exploración dónde se encontraba el mineral. Ya cuando sabemos dónde existe, comenzamos con la siguiente fase, que era básicamente planificar cómo va a ser la extracción. Comenzamos a perforar los puntos donde vamos a extraer, detonamos, con eso liberamos de alguna forma el mineral para que pueda ser cargado. Habíamos hablado de que ese proceso era a través de unas palas normalmente hidráulicas que carga el material a un camión y ese camión ya está listo, cargado con el mineral de interés para ser enviado hacia la planta. Y también recuerden que había otro tipo de material, que era un material que tenía baja ley, y hablamos de eso, de la ley de corte y algunos de esos conceptos que permitían diferenciar el material que era de interés versus el material que era lastre, que se va hacia, digamos, las pilas y ese ya es su destino final. Entonces tenemos principalmente esos dos tipos de destino y también podríamos hablar hablamos también de hecho de un tercero, que eran los materiales que quedaban estoqueados para que sea procesado a futuro. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en el material que es enviado directamente hacia la planta. Justamente, estuvimos hablando en el último episodio con Percy de un producto que era, digamos, minado. Y cuando hablamos de que está minado, quiere decir que pasó por todos los procesos mineros. Y principalmente, el tema que debiésemos comenzar hablando, Milo, es de la reducción de tamaño. Nosotros tenemos un material que se le llama técnicamente como material in situ, y mediante las operaciones unitarias que se hacen en minería, como las que hemos conversado en los episodios anteriores, llamémosle perforación, tronadura, carguío, transporte. Particularmente en la tronadura, lo que se hacía era pescar este material in situ y dejarlo como un material entregable hacia la mina que estaba fragmentado. Esa era la gran diferencia. Entonces aquí empieza la ciencia de todo esto. Vamos reduciendo de tamaño, vamos haciendo un material más fino, y de eso vamos a conversar hoy bastante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de traer un material fino y procesarlo? Y en ese sentido hay una etapa clave, Milo, que es con la que comenzamos en la planta, que es la conminución. Entonces, definiendo el concepto de conminución básicamente lo vamos a definir como el proceso en el cual se logra la reducción de tamaño. Es decir, entra un tamaño a planta y cuando sale el proceso de conminución debe salir un poco más fino. Ya voy a ir hablando más de números. Y bueno, la primera etapa de conminución, Milo, vendría siendo lo que es el chancado. Y en ese chancado existen dos grandes tipos, uno que es el primario o grueso que se le llama, y otro que es un chancado más bien fino. Entonces, aquí, ¿qué características tiene este proceso? Y es que es altamente intensivo en consumo energético. Es decir, acá los mayores consumos energéticos de la planta están concentrados en reducir de tamaño, achicar básicamente el tamaño que trae la roca, y para eso hay algunas medidas que se utilizan en la entrada de los chancadores, como por ejemplo algunos martillos hidráulicos, que básicamente son martillos que se utilizan para reducir de tamaño y ayudar a ir generando un producto más fino. Bueno, el material que decía Francisco que es chancado, efectivamente luego va a ser acopiado y vamos a hablar un poco de eso. Pero también es súper importante destacar de que existen distintos materiales de cobre y dependiendo del tipo de cobre que es, va a ser procesado en una u otra planta. El día de hoy nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las concentradoras. ¿Y cuáles son estos dos tipos de cobre? Existen los óxidos y los sulfuros. Los óxidos, como un poco lo dice el nombre, es el material que está, digamos, oxidado, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Normalmente, si recuerdan, hablábamos de que el cobre se conformaba en la tierra en estos pórfidos, que eran como estos bolsones de material en la tierra, cuando se formaba a través de millones de años, a través de estas afloraciones volcánicas. Entonces, el material que está más cerca hacia la superficie
tiene acceso, digamos, al oxígeno a lo largo de estos millones de años y se va oxidando. Y eso va conformando un material que a posteriori se le llamará óxido y que no puede ser tratado en las plantas concentradoras, pero sí a través de la oxidación, que va a ser otro proceso que vamos a ver a futuro. Por lo tanto, hoy día nos vamos a centrar en los sulfuros. Y los sulfuros, esos sí pueden ser procesados en la planta concentradora, constituyen la mayoría del material, ya que, como bien decíamos, en el pórfido, el que está más en la superficie es el que se oxida, pero todo el restante que está en este gran bolsón es el material que no tiene acceso a esa oxidación y por lo tanto se le constituye como sulfuro. Y tiene propiedades físicas distintas. El sulfuro tiene una especie de forma como hojuelas y eso permite que pueda ser flotado, que ya vamos a hablar en detalle de eso. Sí, para complementarlo, Milo, es súper relevante. Justamente el sulfuro, como dice, se sulfura, el óxido se oxida. ¿Y qué significa que se sulfure? Bueno, que trae presencia, entre otros elementos, de azufre. Y digo entre otros elementos porque aquí está la gracia de flotar justamente. No viene el cobre solo, sino que viene, como siempre, en menas mixtas que se le llaman. Es decir, viene cobre, viene un poco de molibdeno, cobalto, algunas impurezas, como hablamos justamente con Percy en el episodio anterior. Conversamos harto sobre el tema de impureza. Y justamente ahí está la gracia de flotar. Y básicamente el principio de flotación, lo volvemos a mencionar, es justamente como dice el nombre, flotar lo que nos sirve, depresar lo que no sirve. Ese es el principio básico que trae. Y en este sentido, miro, en que, ok, generamos la primera etapa de combinación, que dijimos que era el chancado, generamos un material un poco más fino y tenemos que moverlo a algún lugar. Por lo general lo que se hace es que se mueve a través de cintas transportadoras. Estas cintas transportadoras, la característica que tienen es que generan, a diferencia de otros sistemas de transporte, una alimentación continua. Es decir, no para y la correa siempre está llevando material. Y lo que acabo de decir es súper relevante en la planta, porque la planta, hay una máxima en la mina que dice que la planta no puede parar. Eso es lo que siempre te van a decir en la planta. Bueno, dicen que la mina tampoco y empiezan como los conflictos. Pero aquí la correa transportadora entrega esa característica y entrega material en stockpile de inicio para justamente entrar al segundo proceso de combinación que vendría siendo la molienda. Claro, y para la gente que no sabe lo que es una correa transportadora, imagínense en el gimnasio, esa correa donde uno trota, esto es muy similar. ¿Ya? La diferencia es que tiene una guatita para que quepa el mineral y ahí queda el mineral y eso va rotando, igual que la corredora, con una correa continua permanente que va alimentando el material hacia las plantas. Pero antes de entrar en las plantas, y como bien dice Francisco, la mina nunca para. Y la minería es un proceso continuo. Entonces, imagínense un proceso continuo, si no hay material para alimentar a la planta debería detenerse, ¿cierto? Pero para poder evitar eso, se generan unas verdaderas pulmones, que se llaman los famosos stockpile. Y estos pulmones son un acopio de mineral que permite que si, por ejemplo, se detienen los camiones por alguna falla o por algo, o incluso el chancador, tengamos material que pueda servir para alimentar la planta mientras solucionamos ese problema. Lo mismo si tenemos un problema en la planta y la planta para que los camiones no se detengan porque no tienen dónde dejar su material, está también este mismo stockpile que permite que mientras la planta esté parada, el stockpile va creciendo y cuando ya una vez retoma la planta, ya se solucionó el problema que lo detuvo, puede seguir ya consumiendo este excedente de stockpile y eso permite que no hayan interrupciones ni abajo ni arriba de la cadena de valor. Oye, Milo, ahí me gustaría detenerme en lo que acabas de decir. Es súper relevante hablar de que justamente los stockpiles puede ser lo más similar a los pulmones del negocio. Y justamente te voy a dar un ejemplo que a mí me tocó ver una vez en una experiencia, en mi primera práctica profesional que yo hice, justamente la hice en minería de hierro. No hemos hablado mucho en los podcasts de minería de hierro, pero también es súper relevante el mercado del hierro. En la minería del hierro tenía un caso súper particular, que es el precio. El precio no lo ha beneficiado. Y como hablamos de negocio minero hace un episodio de atrás, el precio era una de las variables que más condicionaba el éxito del negocio. Y el hierro justamente ha sufrido en términos de precio. Y en la faena este que yo estaba, justamente los acopios resultaron ser los pulmones, porque ya no era rentable ir a explotar con tronadura y mover con todo el costo asociado a carga y transporte desde la mina, porque el costo era demasiado elevado. Entonces, ¿qué se hacía? Se empezó a explotar los acopios, porque era una mina antigua, desde hace 40, 50 años atrás. Y eso es lo que iba manteniendo productiva la mina. ¿Y qué ventajas tenía esto? Que el material ya estaba minado, ya estaba reducido, ya estaba tronado.
Entonces, justamente, pues, los acopios funcionan como pulmones e incluso te pueden salvar un negocio cuando el precio no sustenta su extracción. Así que es súper relevante ese punto. Sí, oye, qué interesante. A mí también me pasó algo parecido. En Minera Escondida, cuando yo estaba trabajando ahí, tuve un proyecto que se llamaba Pinta Verde, que era justamente unos óxidos bien antiguos, que en ese momento se minaron y se explotaron y se dejaron ahí acopiados, porque no tenía sentido procesarlo al inicio de la faena. Y hoy en día resultaba súper atractivo procesarlo, así que también eso es algo que ocurre en la minería del cobre igual. Correcto. Oye, entonces, no sé si te parece, ya entramos hablábamos Vamos. estábamos saliendo ya el material del chancado, está ya en los stockpile, que es lo que viene a continuación, que hablábamos de que son estos pulmones, y después de eso ya viene, como bien decía Francisco, el juego de la planta concentradora, por lo menos, es ir reduciendo el tamaño. ¿Ya? Tenemos que cada vez ir reduciendo el tamaño de la roca, ¿para qué? Para poder ir liberando el cobre que está dentro. Lo que buscamos es aumentar la superficie disponible, es decir, que el cobre quede, digamos, expuesto para que pueda ser flotado. Y para lograr eso necesitamos reducir el tamaño desde normalmente entre 5 pulgadas, que es cuando recién parte el proceso, antes de los chancadores, hasta un tamaño de 180 micrones. Eso es un tamaño ya casi microscópico. ¿Para qué? Para que el cobre pueda adherirse a las burbujas y flotar. Entonces, para lograr eso, nosotros pasamos a través del primer proceso que se llama la molienda primaria, que es a través de... Es un poco difícil explicarlo en un podcast, pero imagínense una lavadora de carga frontal, que ustedes echan ahí el mineral o la ropa y este tambor va girando y a medida que va girando se van produciendo dos efectos. El primero es que la ropa o el mineral va chocando entre sí y por lo tanto se va reduciendo su tamaño. Y también la diferencia es que los molinos, en este caso se llaman SAC, de semiautónomo, son bien altos y poco anchos. Y eso favorece que los materiales se levanten y caigan sobre sí. Entonces llegan a una altura y además de la conminución entre sí, favorece a que choque y por lo tanto ahí es donde se produce la mayor, digamos, ruptura de la roca. Y eso también se ve favorecido porque se ingresa bolas de acero y agua. Entonces esto va generando como una especie de pulpa en el tiempo y una molienda y ahí se va disminuyendo, digamos, el tamaño de la partícula. Y eso pasa a una siguiente molienda y normalmente a la salida de cada molino hay un elemento que se llama sizer, que lo que hace es una especie de tamiz, ¿ya? Es igual que un tamiz, un filtro. Y lo que hace es que si el tamaño de la partícula es más grande de lo que necesitamos para el siguiente proceso, se va a devolver a esta lavadora gigante o molino y va a seguir moliendo hasta que logre el tamaño. Ya cuando logra cumplir ese tamaño, digamos, objetivo, va a pasar a una molienda que se llama molienda secundaria o molienda de bolas, que es muy parecido al anterior. Sin embargo, el molino es distinto o la lavadora es distinta. Es como una lavadora, podríamos llamarle, la anterior era la industrial y esta es la de casa. Los molinos de bolas tienden a ser más bajos en tamaño, pero mucho más largos, o sea, mucho más anchos. Y eso favorece no la caída o el choque, sino más bien, digamos, el roce entre el cinto material y las bolas. ¿Ya? Aquí también está una cantidad mayor de bolas y eso hace que, en definitiva, se logre una mayor disminución del tamaño de la partícula. Bueno, mira, lo que estáis mencionando es súper relevante porque me gustaría diferenciar los dos procesos de combinación que hemos hablado. El primero que es un chancado y el segundo que es molienda. Claro, como tú lo estás llevando el ejemplo aquí de la lavadora, ¿no es cierto? Lo primero que se hace en el chancado justamente es derechamente reducir de tamaño lo que técnicamente se define como bolones a veces. Vienen bolones, es decir, materiales que son de tremendos tamaños. No lo mencionamos, pero creo que vale la pena decirlo también. El chancado es un proceso seco, es decir, no se ha añadido todavía agua. Simplemente lo que estamos haciendo es una reducción primaria. Estamos tratando de reducir el tamaño lo que más se pueda. Y para eso existen dos grandes tipos de chancado. El primero, el típico primario, es uno de mandíbulas que le llaman, donde son básicamente dos mandíbulas que van triturando. Y el otro tipo es el chancado de tipo cono, donde básicamente un cono dentro del otro. ¿Qué persigue esto? Reducir de tamaño.
Y como tú bien explicabas acá, Milo, la gran diferencia entre la primera etapa de combinación, que es el chancado, y la segunda, que es la molienda que dices tú, es que se añaden dos cosas, principalmente bolas y agua. ¿Para qué? Para generar una pulpa. Y como tú bien dices, las bolas, el efecto o la ayuda que traen acá es ayudar a dejar más fino todavía el material. Y justamente es como era la hora que dices tú, pero le agregamos bolas de acero para que simplemente el material se reduzca de tamaño. Y eso es lo que queremos hacer y lograr lo que tú dijiste muy bien explicado ahí, Milo, el tamaño de liberación. Eso es lo más importante de todo. Necesitamos dejar el cobre en tamaños de micra, es decir, más pequeño aún que los milímetros. Necesitamos dejarlo en un tamaño determinado, que tú lo mencionaste, el orden de las 200 a 180 micras. ¿Para qué? Para que pueda ser flotado, para que sea flotable en el fondo. Ese es el propósito que queremos lograr acá. Entonces, básicamente, eso es lo que persigue la combinación y lo que queremos es lograr una fácil adherencia del material que nos interesa en este caso, que es el cobre. Sí, entonces efectivamente, como bien dice Francisco, acuérdense, el nombre del juego de esta planta es reducir el tamaño de las partículas para poder liberar este cobre que pueda ser flotado. Y bueno, flotación es justo lo siguiente que viene, ya cuando logramos que el tamaño de la partícula sea el deseado, que era este entre 180 a 200 micras, y ya pasa al siguiente proceso, que es el corazón, digamos, de la planta y que le da un poco el nombre de concentradora, porque a través de la flotación es donde separamos este material de cobre versus el resto, la ganga, y se concentra. Sí, y justamente en este proceso de flotación, Milo, empieza la magia que yo le llamo, que es cómo pasamos, por ejemplo, de esas leyes que consideramos tan bajas, leyes que ya definimos en los episodios anteriores, pero recordamos la cantidad del mineral de interés que tenemos en una tonelada y dijimos que los órdenes de la minería actual que estamos procesando andan al orden de 0,4, 0,3% de cobre, y en los casos más optimistas 0,8, 0,6 por ahí. Y en flotación, en esta primera etapa, ya estamos pasando a un orden de los 15, 25% de cobre. Entonces uno empieza a pensar, ya, o sea, transformé 0,4% de cobre en 15%. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que está pasando justamente es lo que tratamos de explicar en un principio. Estamos solamente recogiendo el cobre que nos interesa, por lo tanto, el porcentaje de material de interés en la muestra total, que es la tonelada, es mayor. Y eso explica por qué tenemos porcentajes de recuperación mayor. Y la recuperación es justamente eso. ¿Qué porcentaje del material de interés que tú estás procesando está quedándose en la etapa para pasar a la siguiente? ¿Y qué es lo que se está rechazando? Por eso es que logramos órdenes de un 15 a un 25%. Existen tres grandes tipos de flotación hilo, que son los más típicamente utilizados, al menos acá en la minería chilena, que vendrían siendo los tipos de flotación Cleaner, Scavenger y Raffer. El Roger, así se escribe. Entonces, no vamos a entrar a hablar de eso, pero es importante, creo, para la audiencia que conozcan estos tres tipos de flotación que son distintos. Pero básicamente el principio es el mismo. ¿Y qué es? El principio es entrar esta pulpa que viene desde la molienda a las celdas de flotación, agregar aire, agregar químicos reactivos, que hemos hablado de eso también, hablado un poquito con Percy, reactivos que son especialmente diseñados ¿para qué? Para que estas burbujas atrapen efectivamente al cobre y en la medida que estas burbujas atrapen más cobre, mayor recuperación se va logrando. Y básicamente ese es el proceso de flotación y no tiene mayor ciencia que eso. Entonces, en la parte alta de la celda de flotación recuperamos y almacenamos el cobre que nos interesa y en la parte baja de la celda de flotación está lo que se le llama el rechazo. Claro, y ¿qué es una celda de flotación? Para que se lo puedan imaginar, imagínense que es un gran vaso. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo de cuando éramos niños. Tenemos un vaso, le ponemos un pipote, una pajita y soplamos. Si soplamos el aire, ¿qué va a pasar? Que las burbujas que están al fondo se van a ir hacia arriba. ¿Ah? Y eso significa que las burbujas flotan, ¿ya? Y a medida que van subiendo estas burbujas, en nuestro vaso van a ir capturando a través de los reactivos que mencionaba Francisco. Es un proceso, como ven, físico-químico. El cobre se va a ir adhiriendo a la superficie de estas burbujas, por eso era tan importante molerlo lo suficiente para que se libere. Y la burbuja va a quedar, como digo, adherida todo su contorno con cobre. Y ese cobre va a flotar y va a quedar en la superficie. Y ahí la superficie va a rebosar, ¿ya? O sea, se va a salir del vaso. Y todo lo que sale del vaso se le llama, ya no se llama pulpa, sino que se llama concentrado de cobre.
Y ahí es donde, como bien decía Francisco, aumentan la concentración, que normalmente en Chile anda del orden de entre 27, 28% de concentración de cobre, y en el resto del mundo, donde no hay minas tan buenas, anda en torno al 16, 22%. Claro. Oye, miro, y acá hay una parte que es crítica. Acá se añade mucha agua. Aquí ya estamos hablando de volúmenes de agua que se añaden importantes. Por lo tanto, hay una etapa que es clave, que es el filtrado. Porque hay una máxima en minería. Si aportamos mucha agua, esa agua no se puede perder. Tenemos que recuperarla todas las veces que podamos, en todos los procesos que podamos, recircular y utilizar esa agua porque es un recurso crítico en la minería. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo se hace este tema de filtrado, de qué trata, qué persigue. Sí, claro, o sea, mira, principalmente, como bien dices tú, la minería, sobre todo en Chile, está ubicada en la mayor parte en el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el acceso al agua potable o el agua disponible es muy poca. Y por eso hoy en día se hace, digamos, a través de la extracción de agua salada o agua de mar, y a través de un proceso de desalinización, y queda disponible para ser utilizada en la planta. Lo que es un proceso bastante caro. Imagínense, donde trabajé yo, por ejemplo, en Minera Escondida, que está al orden de 3.200 metros de altura y a 170 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, había que hacer llegar el agua para allá. Entonces hay que impulsarla, hay que filtrar, y eso es súper caro. Por lo tanto, es un bien súper preciado que necesitamos para poder flotar. Así que pasamos por procesos de recuperación de agua. El primero se le llama espesamiento, que es una especie de, digamos, de piscina gigante cilíndrica, que a través de la gravedad y el movimiento de una rastra, que es como una especie de cuchara que vamos corriendo. Imagínense un plato de sopa, vamos espesando con la cuchara y se van agregando algunos químicos para poder ir aglomerando el material, y a través digamos, la gravedad, el material denso va a ir cayendo hacia el fondo y arriba va a quedar el agua. Y esa agua la vamos a poder recuperar y la vamos a reinyectar en el proceso. Cuando ya tenemos ese material más denso, que tiene por lo tanto menos agua, eso es lo que lo vuelve más denso, ese puede ser enviado hacia el siguiente proceso. Y como bien decía, en el caso de Escondida, tiene que bajar hacia donde está el puerto, que ahí están los filtros. Eso es un camino, como bien decía, de 170 kilómetros, y eso se hace a través de un mineroducto, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que lograr que el material tenga la densidad suficiente para poder maximizar la recuperación de agua, sin embargo, que no sea tan pastoso como para que se quede, digamos, atrapado y no fluya a través del mineroducto, ¿ya? Y bueno, cuando llega al puerto, tenemos que seguir recuperando el agua, porque ese agua, digamos, la necesitamos de vuelta en el proceso. Y también por otra cosa bien interesante, no sé si sabías tú, Francisco, pero el concentrado de cobre, cuando está muy seco, cuando es polvo, es ignífugo. Por lo tanto, se puede prender, ¿ya? Digamos, espontáneamente. Y también cuando está muy, muy líquido, además de que estamos perdiendo agua, porque se queda en el concentrado, también produce un efecto que se comporta como líquido cuando es embarcado. Por lo tanto, si echamos al barco material que tiene humedades mayores al 9%, el barco se puede dar vuelta, ¿ya? Y por eso tiene que lograrse una humedad súper específica. Y eso se logra a través del proceso de filtrado. Y ahí quizás tú, Francisco, nos puedes explicar qué es el proceso de filtrado. No, oye, súper relevante lo que estáis mencionando, el tema ahí de en qué niveles de humedad debiésemos manejar el concentrado. Y qué bueno que pusiste dos tipos de ejemplos, uno en el que podíamos tener un exceso de humedad y otro que tuviéramos un déficit. Efectivamente, pues, recordemos que estamos hablando de materiales que no solamente tienen cobre, pueden tener otros materiales aún que lo hacen más ignífugo aún si es que cuentan con un nivel que no es el apropiado de humedad. Y bueno, no sabía el tema justamente de lo que mencionaste, del caso extremo de cuando contamos con un nivel muy elevado, así que súper relevante, ¿no? Buen ejemplo ahí, Miro. Y el filtrado justamente es filtrar básicamente lo que queremos dejar y lo que queremos extraer para recuperar el agua que queremos. Pero, ¿sabes qué, Miro? Hay un tema que es súper relevante acá y es que tú hablaste del puerto y la audiencia quizás se está dirigiendo a todo va para el puerto, pero hay un tema súper relevante que es el rechazo. Y ojo que el material de rechazo que estamos teniendo acá es no menor, estamos hablando de un porcentaje de material súper relevante.
Y ese rechazo va a un destino que es súper controversial acá en el negocio minero, que es el tema de los relaves. Y en los relaves entramos a un tema que es tremendamente importante porque tiene una componente medioambiental. Hoy en día está dando que hablar en el tema de minería. Existen relaves que han tenido justamente eventos que han atentado contra el medio ambiente y hay otros relaves que han tenido éxito, pero siguen siendo un riesgo. Hoy actualmente en Chile, Milo, te comento que los catastros más actualizados andan registrando el orden de 800 relaves a nivel país. Pero el tema es que estos relaves tienen distintos tipos de clasificaciones. ¿Y por qué llevé el tema de filtrado para allá? Porque justamente en los relaves existen varios tipos de relaves donde básicamente se clasifican en dos grandes grupos, los convencionales y no convencionales. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer hoy en la industria? ¿Qué es lo que queremos? Queremos un relave que básicamente pueda ser controlable y que no genere impacto ambiental. Y más allá aún, para nuestra audiencia, ¿qué es el relave? El relave básicamente es el rechazo de todo esto que no nos sirve en la planta, que vamos derechamente a rechazar y que tenemos que enviar a algún lugar. Porque acá el material que hemos minado, que hemos procesado, que dijimos, añadimos químico, añadimos agua, no se puede quedar en la planta, pues tenemos que moverlo a algún lado, tiene que movilizarse. Y me gustaría hacer aquí la diferencia, Milo, entre, y creo que es muy común este error que de repente se comete, entre botadero y relave. No sé si tú ahí te gustaría decir la diferencia entre botadero y relave, porque yo he visto varias veces, sobre todo cuando me tocó hacer clases en la universidad, que confundían mucho y muy comúnmente, pese a que para nosotros puede sonar así como, oye, no, es un poco obvio, pero en realidad para nuestra audiencia creo que es súper relevante que mencionemos la diferencia entre un botadero y relave. Sí, claro. Bueno, la diferencia es bien, digamos, fácil. El botadero es todo este material que hablábamos al inicio, antes de que entre a la planta, que no tiene, digamos que está bajo la ley de Cover, ya como para ir hilando los conceptos. Por lo tanto, es material rocoso. ¿Ya? Ese material rocoso es el que se va al botadero. Y el relave es el material que, bien decíamos, está en la celda de flotación. Acuérdense, lo que rebosa, que eran estas burbujas, era el concentrado. Lo que queda en el vaso, el relave, ¿ya? Que lo que queda en el vaso es la gran mayoría. Acuérdense que hablábamos de que el concentrado era en Chile más o menos entre un 26 o un 28%. Todo el restante, por lo tanto, es decir, cerca del 74, 78%, es relave. ¿Ya? Por eso son tan grandes las tranques de relave, así se le llama donde están, digamos, donde se acopian estos relaves, se llaman tranques, que son una especie de como los embalses, donde se deja el agua, pero de material pulpa, bueno, no sé, como un lodo, podríamos llamarle. Y ahí se va acopiando. Y este lodo tiene agua atrapada, ¿ya? Por lo tanto, se comporta a veces como líquido, otras veces como sólido, y eso hace un poquito dificultoso su gestión. Y normalmente se deja en zonas que tienen, digamos, de forma natural, tienden a conformar una especie de lago o hundimiento en la tierra, pero lo que se hace siempre, o normalmente, nunca esas zonas están bien delimitadas. Por lo tanto, lo que se hace es construir un muro. Y este muro que se construye es el que tiene el mayor riesgo de colapsar y bueno, eso ha pasado. El último gran colapso de un tranque, si no me equivoco, fue en Brasil, en Samarco. Afortunadamente hubieron, bueno, desafortunadamente hubieron pérdidas de vida, pero para la magnitud del evento fue una pérdida de vida bastante acotada. Murieron solo 17 personas y una ciudad entera quedó debajo de este tranque. En Santiago tenemos un tranque también bastante cerca de la ciudad, que se estima de que si llegase a fallar, hasta Plaza Italia se vería, digamos, todo lleno de lodo, o sea, todo cubierto, la ciudad desaparecería de Plaza Italia hacia abajo. Sí, sí, Milo, o sea, lo último que tú dices es perfectamente comparable con los desastres naturales que estamos experimentando ahora justamente a nivel país y que hemos experimentado. El caso de Copiapó, por ejemplo, el caso que ahora está, hace poco ocurrió en el sur de Chile. Y tú mencionaste ahí temas que están asociados a eventos. Justamente, los relaves son sujetos de eventos de colapso, pero eso es una la patita, porque los relaves también tienen dos grandes tipos de inestabilidades. Una es la inestabilidad física, que es la que tú mencionabas.
Si colapsa, si tú no controlas, por ejemplo, el muro de contención y el relave supera eso, ya tienes un efecto físico de rebalse. Si el muro no soporta toda la carga que está almacenándose en el relave, también estás hablando de un proceso físico, es decir, que, digamos, no aguanta más el muro, por lo tanto, estos lodos, estos relaves, salen descontroladamente. Esos son fenómenos físicos, pero también están los químicos, y los químicos son básicamente cuando tú, además de construir el muro, tienes que impermeabilizar la base de los relaves. Y eso es súper importante porque si tú no impermeabilizas la base de los relaves, es decir, si tú no colocas alguna membrana o algún filtro que separe todos los posibles fluidos que filtren del relave hacia los suelos, estos técnicamente se les conoce como que pueden percolar, es decir, se pueden meter por dentro de los poros del suelo. Y eso genera un efecto químico que podría no sonar tan fuerte, pero han ocurrido eventos justamente a nivel país de desastres químicos asociados a relaves. Uno muy relevante ocurrió acá en el Tranque El Mauro, con el pueblo Caimanes, que hasta hace poco estaban justamente en procesos ilegales, pero es relevante también porque este daño químico, llamemos asociado a una inestabilidad química en relave, puede generar tremendas catástrofes también, sobre todo para comunidades. Recordemos que existen napas subterráneas, napas que acumulan agua, y estas algunas proveen a pueblos cercanos a sectores mineros, que estas napas si se contaminan ya no hay forma, digamos, de salvarlas o recuperarlas, si es que un relave afecta a esto. Por lo tanto, en los relaves estamos hablando de un punto tremendamente crítico asociado al impacto ambiental, y por lo tanto la minería tiene que ser súper cuidadosa dónde la ocupa, cómo la ocupa y con qué tecnología. Y me gustaría cerrar acá este punto, Milo, diciéndote que una de las tecnologías actualmente, en el tenor del podcast de innovación y tendencia, más utilizadas, están migrando los relaves hacia relaves en pasta. Y básicamente lo que están haciendo los relaves en pasta es disminuir la mayor cantidad posible porcentaje de líquido y dejarlo ojalá como una pasta, incluso que pueda ser fácilmente depositada en terrenos planos y no necesariamente tener que buscar terrenos que sean como los que tú mencionabas, que pudieran generar como una especie de lago, porque justamente a veces las condiciones mineras en las que tú estás operando no son las más adecuadas y tienes que buscar sectores que sean los más cercanos, que no abarquen otros sectores que no generen impacto. Entonces, esa es una tendencia que se está utilizando y que cada vez la minería está migrando más hacia estas tecnologías de relave que son no convencionales. Sí, oye, qué interesante ese punto, ¿no? Porque la tecnología que se utiliza es prácticamente la misma que se usa para filtrar el material, el concentrado, para eliminar el exceso de agua. ¿Y cuál es esa tecnología? Es básicamente, yo siempre hago la analogía de la taza de té. Es como cuando uno está tomando Wow. té y toma la bolsita del té, y típico que uno la enrolla en la cuchara y lo aprieta y Claro. eso saca el exceso de agua, ¿ya? Estas máquinas de filtrado operan bajo ese mismo principio. Lo que hacen es colocar el material dentro de esta gran presa y la cinta transportadora que coloca el material ahí a través de una especie como de serpentín, luego prensa este material de forma hidráulica y con esta correa que actúa como tamiz, permite que escurra el agua, el excedente de agua. ¿Hasta cuánto? Hasta que se logre llegar a la humedad objetivo que hablábamos de que era entre el 8 al 9%. Ya, eso para el concentrado, para el relave en pasta, ahí no sé cuál será la humedad. Me imagino que debe andar por ahí, o quizás un poco menos. Un poquitito menos, trata de llegar incluso a porcentajes un poquito menores, pero como es una tecnología, no es incipiente para nada, pero ya se está implementando en varias minas y depende mucho del tipo de relave, el tipo de químicos que se le añadieron y el tipo de mineral. Entonces, fluctúa en un rango, pero anda cercano a esos valores, Milo. Pero el punto es que el principio fundamental es tratar de, tomándote ejemplo, estrujar lo más que podamos la bolsita de té en el fondo. O sea, es tremendamente relevante recuperar esa agua y volvemos a lo que habíamos conversado recién. Oye, Milo, y bueno, ya hablamos entonces del destino que era lo que nos rechazamos, tú te fuiste un poquito a la comercialización, pero creo que sería súper bueno que fuéramos ya pensando en ir cerrando en cómo comercializamos en líneas generales en muy alto nivel este material que dijimos. Hasta ahora tenemos un concentrado que tú dijiste más o menos la composición que traía, pero quizás podríamos ir viendo cómo se comercializa eso. Sí, claro, o sea, bueno, recapitulando, teníamos, digamos, este material que lo separábamos en la flotación y lo que desbordaba con las burbujas era el concentrado luego lo espesábamos, luego lo filtrábamos y ya teníamos un concentrado apilado de nuevo en un stockpile
que nos permite tener este nuevo y último pulmón. Y ya una vez que está en el stockpile, está esperando a ser embarcado, ¿ya? Y ahí ya empieza la comercialización, se podría decir. Bueno, en Chile nosotros principalmente producimos, yo diría, 4 grandes productos de la minería. El primero es efectivamente el concentrado de cobre. Hoy en día también está el hidróxido de litio, que lo hablábamos con Humberto en un episodio anterior. Tenemos los ánodos de cobre que provienen de la fundición y tenemos los cátodos de cobre que provienen de la electroobtención. La diferencia entre estos dos es que el primero, el ánodo de cobre, que es de la fundición, no es tan puro, tiene una pureza del 99,995% y el cátodo de cobre 99,998%. Y esa pequeña diferencia de 0,03% hace que uno sí sirva para ser utilizado en material eléctrico y otro no. Eso es súper interesante, súper entretenido. Yo siempre digo, el de fundición sirve para los gitanos y cada vez va bajando, va bajando la demanda de los gitanos, ya se ven menos en la calle vendiendo la olla. Y el cátodo de cobre es el que se utiliza en todo el cableado eléctrico. Y bueno, ¿por qué principalmente producimos concentrado y no producimos el resto, digamos? ¿Por qué no producimos fundición? Principalmente porque en Chile estamos, yo diría, en una estrategia de ir reduciendo la huella de carbono y la huella de contaminante, y por lo tanto hemos reducido bastante la capacidad de fundiciones. Y los chinos y los países asiáticos en general tienen mayores tecnologías que les permite poder recuperar más contenido de cobre y de otros minerales preciosos de este concentrado a través de la fundición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y cómo se vende esto? El concentrado, yo diría, tiene una forma de venta bien especial y bien interesante, porque dentro del concentrado, acuérdense que hay un 22, un 24, un 20 a un 28% de cobre. El restante son otras especies, otras contaminantes, otras impurezas, pero también otros minerales preciosos, como por ejemplo la plata, el oro, el molibdeno. Por lo tanto, el concentrado puede tener valores muy distintos dependiendo del contenido que tenga. A diferencia, por ejemplo, del cátodo de cobre o el ánodo de cobre, que son prácticamente 100% cobre, por lo tanto, ese es súper fácil. Se ve el valor en la Bolsa de Metales de Londres, se multiplica por las tonelajes y ya tienes tu precio. Pero, Francisco, ¿tú sabes cuál es el proceso de venta del concentrado de cobre? No, por favor, coméntanos, Milo, ilumínanos. Bueno, lo que se hace básicamente en Chile, digamos en el puerto, se hace una muestra y esa muestra se envía al laboratorio. Y con esa muestra se ve qué tenemos ahí, ¿ya? Y ahí se determina cuál es la ley final de ese concentrado, es decir, cuánto cobre tenemos, pero también se ve cuánto oro, cuánta plata, cuánto molibdeno, cuánto arsénico, cuánto plomo, que son algunas de las principales impurezas. Y eso se multiplica por el tonelaje que embarcamos y tenemos un precio que es de venta inicial, podríamos llamarle. Y eso se multiplica por el valor de la Bolsa de Metales de Londres en ese momento. Y eso se envía a destino, ¿ya? Se envía ya sea a Singapur, a China, que son los principales destinos del concentrado en Chile. Y una vez que llega allá, se hace un contramuestreo. Es decir, el cliente no cree lo que le decimos, y no tiene por qué, y hace un propio muestreo. Y eso lo envía a un laboratorio y se certifica y se hace una comparativa. Y se ve si lo que se dijo que venía desde origen, es decir, la muestra que, acuérdense, sacamos en Chile versus la muestra que sacamos en China o en Singapur o en el destino que sea, ven si son iguales o no. Si hay diferencias que están dentro de lo aceptable, hasta ahí llega, digamos, y se hace una recepción y se ajusta al precio de mercado de ese momento, ¿ya? Que normalmente hay una diferencia de hasta 2 meses, que es lo que se demora el barco y todo el proceso de recepción y muestreo y recepción de los resultados de vuelta. Y ahí se hace el proceso de reconciliación de la venta y por fin se logra digamos, el precio definitivo. Por lo tanto, acá empiezan a trabajar algunas otras cosas que tienen más relacionado con el mundo de las finanzas, que son los contratos por diferencia, forward, en donde yo me protejo frente a la variación del precio del cobre, que el precio del cobre cuando yo venda, por ejemplo, puede ser menor al precio cuando el cliente me haga la recepción y ajuste 2 meses después. Por lo tanto, ahí yo me cubro con esas diferencias.
Y me cubro con, digamos, con tres grandes factores, que son tres cosas las que varían acá. Varía por un lado la tasa de cambio de dólar peso, varía la tasa de cambio de dólar yuan o dólar O la moneda. singapurense, no tengo idea, la moneda que sea. Y también varía el precio del cobre, ¿ya? Por lo tanto, acá es donde empiezan todos los derivados financieros y esto ya es un mundo aparte. Bueno, y esto era el hecho de que el resultado del laboratorio salió igual, ¿ya? Y digamos, todos fueron felices, entre comillas. Pero, ¿qué es lo que pasa si hacemos un muestreo? Acuérdense que el muestreo es estadístico y yo puedo sacar justo una muestra de una zona que estaba enriquecida y el otro laboratorio saca una zona que no estaba enriquecida y hay una diferencia muy grande. Ahí se arma una pequeña controversia. Entonces, lo que se hace es, se contrata a un laboratorio externo que hace una serie de muestreos y ese laboratorio externo determina cuál es el valor de la ley que va a ser la ley oficial para ese embarque. Y de nuevo se hace la reconciliación y ya se cierra el valor de venta. Ya ese digamos, a grande rasgo el proceso de venta del concentrado. Porque como ven, es bien entretenido y entra también en el mundo de todos los financieros. Así que un saludo a todos los amigos financieros que nos están escuchando. Buenísimo, no, buenísimo, súper buena, bien explicado, Milo, y es muy similar a lo que pasa también acá. Y me gustaría ir cerrando con el ejemplo que pasa en la pequeña minería, acá a nivel país. Justamente hablábamos algo con Percy, pero me gustaría reforzarlo. Muy parecido a lo que tú acabas de explicar, Milo, es lo que hace justamente Enami acá con los pequeños mineros. Recordemos que Enami tenía un rol, digamos, dual, uno que era el de fomentar y de apoyar la pequeña minería, pero a la vez también es el rol de comprador. Y justamente es muy parecido a lo que tú haces. Básicamente establecen tarifas, se colocan algunas sanciones o multas por impureza, se comercializa y ahí el pequeño minero trata de ir conciliando más o menos con los castigos que se le hacen a esas impurezas de acuerdo a la tarifa que el comprador está colocando. La gran diferencia es que el pequeño minero acá en Chile le vende material tronado, minado, a Enami y Enami hace todo lo que viene después, aguas abajo. Pero básicamente el principio de comercialización es muy similar a lo que tú acabas de explicar, así que no, buenísimo. Creo que esto va a ser súper valioso para nuestra audiencia. Creo que es un tema que incluso a nivel de formación de ingenieras e ingenieros de minas no se toca mucho, porque hay poca gente que maneja este tema. Y creo, Milo, que perfectamente nos da para un episodio más en que podamos hacer este doble clic, que nos, quizás podríamos invitar a alguien que trabaje en el mundo financiero asociado justamente a minería, pero creo que da para que lo ampliemos más. Súper relevante. Sí, de todas maneras. Y también tenemos otro episodio más en esta línea educativa, en donde vamos a hablar sobre el otro gran proceso de procesamiento, valga la redundancia, para producir lo que hablábamos ahora, que son estos cátodos de cobre, que son estos de alta pureza que son utilizados para todos los materiales eléctricos. Así que nada, solo nos queda invitarlos a seguirnos, a compartir y déjenos comentarios si les gusta este tipo de contenido para poder seguir generándolo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. Vamos a tener invitados súper especiales. Tenemos algunos especialistas en temas de tratamientos de agua que queremos invitar y tenemos a otros invitados también que tienen que ver con mucha contingencia, innovación y tendencias, de acuerdo a nuestro eslogan. Un saludo desde Miloni Meller y Francisco Ruina, Mainnovate, el podcast de innovación, minería y tendencias.